Bien, para trabajar con la ecuación de la recta, además del concepto de pendiente, que es lo que me va a estar dando la inclinación que tiene una recta, es decir, por cada cuánto yo me desplazo en X, cuánto me voy a desplazar en Y, y ese concepto es el de pendiente, necesito otro concepto que es el de ordenada al origen. Es decir, tengo que saber este desplazamiento o esta variación, desde qué punto lo hago, porque esta misma recta puede tener la misma pendiente, pero desde otro valor, comenzar desde otro lugar sobre el eje de la Y, ¿no? Va a haber infinitas rectas que tienen la misma variación en X y en Y. Entonces, ese otro concepto es el de ordenada al origen. En definitiva, la ecuación de la recta va a tener esta forma: Y igual mx más b. X es mi variable independiente, es decir, cuando nosotros hagamos la primera aproximación vamos a construir una tabla de valores, en un ejemplo que hagamos acá, vamos por ejemplo y igual 2x más 1. Entonces, para hacer la gráfica de esa vamos a hacer una tabla de valores y en X vamos a poner los valores que nosotros querramos, porque precisamente va a ser mi variable independiente. Y va a ser mi variable dependiente, porque los valores que me vaya dando en esa tabla van a depender de la fórmula y del valor que yo haya reemplazado la Y. Pero como elementos importantes vamos a tener M, que es la pendiente, que la pendiente va a estar siempre indicando la inclinación de la recta. De modo que la simbolicemos con M y va a ser la variación de las Y sobre la variación de las X con la fórmula que dimos a partir de conocer dos puntos. Y el otro elemento importante va a ser D, que es lo que vamos a llamar ordenada al origen. Ese va a ser el punto en el que la recta va a cortar al eje Y, también llamado eje de ordenadas. De ahí el valor del nombre. El origen es el 0. Esto quiere decir, en el 0 de X, ¿qué valor de ordenadas o qué valor de Y yo tengo? Ese va a representar el B. Va a ser la intersección de la recta con el eje Y, en donde la recta corte el eje de la Y. Entonces, con esos dos elementos, la pendiente que me va a estar dando la inclinación y la ordenada al origen, vamos a poder hacer la representación de una recta. En principio nosotros vamos a empezar haciendo la representación de esa que pusimos ahí como ejemplo, pero nuestra primera aproximación va a ser a través de una tabla de valores. Vamos a construir una tabla de valores en donde acá vamos a poner los valores de la X y los valores de la Y. Los de X, como son mi variable independiente, pongo los que yo quiero. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y pongo lo que quiero. Convengamos que para graficar una recta estrictamente son necesarios dos puntos. Dos puntos la determinan, pero ponemos más como para ir viendo algunas particularidades. El de Y no es cualquier número que yo voy a poner, sino que es lo que me da la cuenta una vez que yo reemplazo por este valor. Por ejemplo, por menos 2 yo voy a hacer 2 por menos 2. Ahí no me va a alcanzar el lugar, vamos a cambiarlo de lugar. Vamos a hacer la tabla acá. X, Y. Menos 2. La cuenta me va a quedar 2 por menos 2 más 1. Y eso me va a dar menos 3. Entonces, eso va a determinar un punto en el plano que yo voy a ir marcándolo. Eso quiere decir que cuando la X vale menos 2, la Y va a tomar el valor menos 3. Ahí voy a tener un punto en el plano. Vamos a marcar toda la escala completa. Voy a marcar ahora, para menos 1 habíamos dicho, 2 por menos 1 más 1. 2 por menos 1 menos 2, esto da
menos 1. Así que para menos 1 de x, menos 1 de y. Ahí me da otro punto de mi recta. Vamos al 0. 2 por 0 más 1. 2 por 0, 0 más 1, 1. Y esto no es casualidad, que para el 0 me dé 1, porque en esta ecuación de recta, 1 es la ordenada al origen, a la que llamamos b. Entonces, quiere decir que en el origen, en el 0, el valor que corresponde a la ordenada, es decir, a la y, es un 1. Y esto lo puedo ver sin necesidad de hacer ninguna cuenta, porque el número que aparece acá en la fórmula va a ser siempre la ordenada al origen. Porque cuando yo reemplazo por 0, el primer término se anula y me queda nada más que el de la ordenada. Vamos a ir reemplazando por 1. 2 por 1, 2, más 1, 3. Para 1, 3. Para 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Siempre el reemplazo lo hago en mi variable independiente y lo que me va a dar es el valor de y, que va a ser un punto en el plano. ¿Bien? Ahora, estos puntos se pueden trazar, unir, van a quedar alineados. Se sobreentiende que yo estoy trabajando de reales en reales, es decir, que acá por más que yo no los puse, estoy trabajando en el campo de los reales. Y lo que voy a obtener también me va a dar en el campo de los reales. Eso me va a sobreentender la unión de estos puntos que me quedan alineados. Entonces me va a quedar una recta, que es la que representa esa fórmula y esa tabla, ¿sí? Son distintas representaciones de lo mismo. Acá estoy con una fórmula, acá estoy con una tabla y acá estoy con un gráfico. Los tres registros me están hablando de lo mismo. Me están hablando de una recta de ordenada 1, que lo veo acá, claramente que es la ordenada 1. Vamos a ver en dónde vemos la pendiente. La ordenada 1 ahí la vimos. La pendiente dijimos que era, en este caso, el factor que acompaña a la x. Así que mi pendiente ahí es 2. En este caso es un entero. Ese 2 no tiene nada en el denominador, pero como es un entero, sobreentendemos que hay un 1. Entonces, en ese número que representa la pendiente, estoy viendo las variaciones. Habíamos dicho que esto era la variación de las x y que el numerador era la variación de las y. Entonces, miremos punto a punto. Si yo estoy parada en este punto y voy hasta este punto, se forma un triángulo. Ese triángulo, ¿cuánto tiene en la base? Una unidad, que es la variación que acabo de encontrar. Una unidad es la variación de las x. ¿Y cuánto tiene en vertical? 2 unidades, que es la variación de las y. Y ese triángulo se mantiene y se sostiene a lo largo de toda la recta. Si yo voy al otro punto, tengo una unidad en horizontal y 2 unidades en vertical. Y de cualquier punto, 1, 1, 2, 1, 2. Se hace como una escalerita que en todos esos escalones tiene en la horizontal 1 y en la vertical 2. Es más, esta pendiente no solo se nota en esta escalerita que vamos a hacer, sino también se nota en la tabla, porque observemos las x. ¿De a cuánto van variando? Yo a propósito lo puse de a 1 la variación. De acá a acá sube 1. De acá a acá sube 1. Todo va subiendo 1, mi variación de x. Y si miramos en el que me da en y, los valores van aumentando de a cuántos, de a 2. De menos 3 a menos 1 hay 2. De menos 1 a 1, 2. De 1 a 3, 2. De 2 a 3, 5. Y así voy a poder seguir y la variación siempre va a ser lo que me indique la pendiente. De modo tal que nosotros vamos a poder graficar cualquier recta prescindiendo de una tabla. Vamos a trabajar solamente con pendiente y ordenada. Vamos a un ejemplo.